ritmo propio de la última semana de competición, semana que termina este próximo domingo, pasado mañana, y con él los equipos que se clasifican para los playoffs. Comencemos por un encuentro que tuvo la miga de ver quién era el primer equipo de la conferencia oeste. Enfrentaba a los Trail Blazers contra los Lakers, y estas son algunas de las opiniones prepartido. Para los Lakers es más importante este encuentro que para nosotros, dice Tenny Ainge de los Trail Blazers, puesto que tienen que ganar si quieren alcanzarnos con posibilidades. Tenemos que ir allí seguros de que podemos ganar para tener la ventaja campo a nuestra disposición en los playoffs. Y así fue el encuentro. Fíjense ustedes ahí, en esa pequeña tangana entre AC Green y el Pato, Duckworth. Dunleavy poniéndose de muy mal humor. Y luego ya, naturalmente, el juego. Ahí está, ese robo de balón realmente sensacional de Terry Porter, canasta con la izquierda, como mandan los cánones. Y a continuación, esta jugada. Drexler, tapón, gran semana de Drexler, a propósito. Y ahora, miren ustedes qué suspensión inmaculada en los últimos instantes, dándole el triunfo a su equipo. En la conferencia este, Chicago lleva 2 encuentros de ventaja a Boston, tal y como estaban las cosas en ese momento, pero Boston sin Larry Bird está perdiendo posibilidades, por tanto Chicago tendrá la ventaja a campo en todos los encuentros que dispute en la conferencia este. La división Midwestern es la más dura. San Antonio mañana estará con nosotros. Houston ha sido derrotado por San Antonio. San Antonio está ahora en disposición de ocupar la primera plaza en la división y sobre todo está en disposición de ser el segundo en la rotación del playoff. Estos encuentros que estamos viendo fueron los que a lo largo de la temporada enfrentaron a Houston con San Antonio. Esa primera victoria que hemos visto de San Antonio, aquí termina el partido con victoria de Houston, y vamos a ver la confrontación en la que Kenny Smith, con esa canasta, quedando un segundo, 8 décimas, el 29 de enero consiguió el triunfo para los Rockets. Hay que decir que este encuentro se celebró el pasado jueves, es decir, ayer, y el triunfo correspondió a San Antonio por 9 puntos, con lo cual este equipo prácticamente tiene asegurada la primera plaza de la división Midwestern. Vean ustedes esta última canasta, realmente espléndida, de Otis Thorpe, y ahí tenemos a David Wood, que está en la plantilla de los Rockets. Los Spurs tienen que jugar en casa contra los Clippers, fuera contra Houston, a los que han derrotado ya, y les quedan fuera contra Denver y en casa contra Dallas 2 partidos fáciles según parece. Utah Jazz lo tiene bastante más difícil, en casa contra Sacramento partido fácil, contra Seattle más difícil, fuera contra Los Ángeles y contra Golden State, mientras que Houston Rockets tienen que ir a Portland, donde perdieron, han perdido con San Antonio, y aunque venzan en los 2 últimos encuentros, su posición no pasará de ser la quinta en el playoff de la conferencia oeste, que se avecina pleno de todo tipo de interrogantes a resolver. Esta semana además ha visto caer uno de los más honorables récords de la NBA. Su autor, Magic Johnson, en las imágenes y la celebración que vamos a ver a continuación. Magic comienza el partido contra Dallas Mavericks dándoles asistencia a Vlado Divac, y aquí la asistencia que rompía el récord de 9.888 de Oscar Robertson. Ahí está la canasta, y aquí Magic recibiendo felicitaciones de sus compañeros. Momento francamente emocionante, como siempre. Ahí está Jack Nicholson, y aquí Magic francamente emocionado, llorando. Uno de los más caros récords de la NBA de Oscar Robertson, repetimos, batido por este hombre, una de las grandes figuras de la última década del baloncesto profesional americano. 9.898 asistencias, y continuará habiendo asistencias de este hombre. Como él dice, si mis compañeros no hubiesen convertido esas asistencias en canastas, hombres como Michael Cooper, Norm Nixon, Kareem Abdul-Jabbar, yo no habría batido este récord, así que les quiero dar las gracias a todos ellos. Pero esta temporada Magic no va a ser el máximo asistente, lo va a ser John Stockton si las cosas continúan así. Lleva una media de 14,2 por encuentro. Magic, pues asistencia y media menos por encuentro. Quinta temporada consecutiva en la que Michael Jordan va a ser el máximo anotador. La media suya 31,6, que es impresionante. El siguiente hombre está en 29 puntos. Karl Malone, siguen Bernard King y Charles Barkley, como podemos
queremos ver. Quinta temporada consecutiva, recordemos, Michael Jordan. Veremos lo que hacen los playoffs. Hakeem, ya no es Hakeem Olajuwon, el máximo reboteador, seguido muy de cerca por David Robinson, al que veremos en el encuentro de mañana, que enfrenta a los Suns de Phoenix contra los Spurs de San Antonio, a las 12 aquí en la 2, en el encuentro de la NBA de la jornada. Este suceso de Magic Johnson, por supuesto, ha sido de importancia capital en el transcurso de la última semana, récord batido, pero han pasado más cosas que son exactamente estas. Intensidad en la penúltima confrontación entre los Bulls y los Pistons, que están defendiendo su título con uñas y dientes. Que nadie dé por perdido el título para los Pistons, porque ese hombre, Isaiah Thomas, ha vuelto al equipo y luego veremos cómo y por qué. Los Pistons consiguieron la victoria y aquí siguen, luchando por el primer puesto los Celtics, con ese hombre, Reggie Lewis, que consiguió 42 puntos en lo que ha sido su máxima anotación en su carrera como jugador de la NBA. Reggie Lewis es su nombre y aquí los Celtics, que van a conquistar muy probablemente el segundo puesto, ya lo tienen conquistado, como segundo equipo de la conferencia este. Han visto ustedes qué tapón realmente impresionante. Portland está que se sale, conducido por ese hombre Clyde Drexler. Portland lleva una serie consecutiva de 14 victorias en los últimos instantes y ahí vemos a este equipo firmísimo candidato al título este año. Larry Brown, y el partido que vamos a ver mañana, Suns de Phoenix contra David Robinson y los Spurs de San Antonio, con acciones como esas. Vayan ustedes preparándose mañana a las 12 aquí en la 2. Ese era Willie Anderson. Y aquí estamos, entre Indiana y los Knicks de Nueva York, se están disputando la 7ª y 8ª plaza. Primer triple doble de la temporada para ese hombre, Mark Jackson, que tendría que haber sido el base titular de su equipo, los Knicks. Hemos visto esa canasta sensacional de ese hombre. Y aquí el tapón que le acaban de poner a David Robinson. Fíjense ustedes en esta jugada. Robinson bota que no es lo suyo, le roban el balón y ahora miren ustedes qué tiro desde ahí, canasta, y pierden por un punto el encuentro de los Spurs de San Antonio. Tras ese encuentro vendría el que mañana vamos a ofrecer aquí precisamente. Ahí está, cómo está la cosa por conseguir vencer un récord de triples conseguidos en un encuentro. El autor de esos fallos consecutivos es Michael Adams, que consiguió 10 seguidos, pero después, fallo tras fallo, hasta eso que hemos visto en este equipo sin suerte llamado los Denver Nuggets, del que quisimos ofrecer en su momento imágenes, pero no ha podido ser porque no nos fueron servidas en su momento también. Eso es lo que ha pasado en el transcurso de esta semana en cuanto a posiciones pues destacadas. Hay una lucha, otra más, entre el posible rookie novato del año, entre estos dos jugadores que ven ustedes ahí. Derrick Coleman, que era a principio de temporada el que parecía que se lo iba a llevar todo, y Lionel Simmons, que se está saliendo. Esas son las estadísticas comparadas de ambos jugadores en el transcurso de la competición. Derrick Coleman parecía que lo tenía muy claro, pero Lionel Simmons está llamando insistentemente a la puerta para hacerse con ese título. Novato del año en la NBA, que no es moco de pavo naturalmente. Antes estábamos hablando de Isaiah Thomas y su vuelta a los Pistons de Detroit. Ahora vamos a un reportaje en profundidad del cómo, el alcance de la lesión y el por qué Isaiah Thomas está ahí justamente. Esos son los dos trofeos ganados, 2 veces campeones del mundo, por parte de los Pistons de Detroit. Y este es el anillo de campeón de la NBA. Muchos Pistons lo tienen duplicado. Aquí están las celebraciones de los últimos 2 años. Pero ese hombre de repente cayó lesionado. Este ya no es el que era, ya saben ustedes que es Billy Laimbeer. Y aquí está Buda Edwards explicando que somos mejor equipo de lo que las estadísticas dicen. Nosotros el año pasado, dice Dumas, estábamos con mejor estado de salud, con menos lesiones. Y aquí está Daly diciendo que Isaiah Thomas tuvo una grave lesión en su muñeca derecha y efectivamente así fue. Los médicos decían que necesitaba una operación. Él, después de perderse 32 partidos, ha vuelto al equipo y lo cierto es que lo está haciendo francamente bien, como luego veremos en las estadísticas. Thomas tiene un problema. Cualquier nueva lesión en su muñeca le conduciría directamente al quirófano, y eso es lo que dice en esas palabras. Cada día es una aventura para mí
porque ni siquiera los médicos saben exactamente hasta dónde puedo llegar en estas condiciones. Thomas tiene únicamente una movilidad del 50% en su muñeca derecha y, como dicen estas declaraciones, el médico le está diciendo: no sé lo que puede pasar, porque también es una aventura el caso que estamos tratando con tu muñeca derecha. Lo cierto es que Thomas, al 80% de su capacidad, es bastante mejor que otros jugadores al 100%. Y Thomas lo está demostrando en estos encuentros que le están sirviendo para estar en forma de cara a los playoffs. Thomas, por otro lado, es un motivador evidente de ese hombre, Mark Aguirre, que sin él ha estado flotando. Y lo lógico es, James Edwards lo dice, que en los playoffs estemos mejor. Así que atención, que viene el Lobo en forma de Pistones de Detroit, que no están dispuestos a ceder el título fácilmente. 2 títulos consecutivos no han privado a este equipo del hambre de conseguir un tercero. Cada vez que jugamos un partido quieres ganarlo, y de cara a los playoffs esa es nuestra manera de planteárnoslo, partido a partido. Sabemos que no tenemos la ventaja a campo, pero ya veremos lo que pasa. Creo que lo más importante es ser los mejores, estar encima de cualquier otro equipo. Hemos estado ahí y queremos seguir ahí. Estas siguen siendo las celebraciones de estas 2 últimas temporadas del equipo bicampeón, y esa es la calle dedicada a los 2 campeonatos, que puede convertirse en calle dedicada a los 3 campeonatos. Ahí está la estadística que decíamos de Isaiah Thomas. Desde la lesión, 16,6 puntos comparados con su media de casi 20. Ha bajado su porcentaje de acierto en el tiro, que en asistencias está prácticamente igual. Pero muchas veces las cifras, las frías cifras, no están a la altura de lo que una persona, un jugador en este caso, puede aportar psicológicamente a su equipo. Y en el caso de Isaiah Thomas, parece muy claro que Thomas puede aportar más de lo que parece desde el punto de vista, repito, de las estadísticas. Un hombre que está constantemente creando, un día va a jugar con 5 bases y va a ganar un partido, es el entrenador de esta semana. Se llama Nelson. Fíjense ustedes, en su partido contra los Houston Rockets, Nelson les dijo a sus jugadores de los Golden State Warriors hacerle personal a Larry Smith, el número 13. Y fíjense ustedes lo que hacía Larry Smith con los tiros libres, culminando con este. Abandona Larry Smith. Ese es Don Nelson, posiblemente el mejor entrenador de la NBA, según algunos. Y este es el jugador de la semana, se llama Clyde Drexler. ¿Por qué es el jugador de la semana? Pues miren ustedes, rebotes, contraataques, entradas, colgándose, 25,5 puntos de media en la semana, 7,5 rebotes aunque juega de 2 y 5 asistencias, con un 62,3% de acierto en tiro de campo, y lo que es más importante, un 45,5% de acierto en tiros de 3 puntos. Aquí están los Pacers de Indiana, candidatos a ocupar la 7ª o la 8ª posición en la conferencia este en los playoffs. Si ocupan la 7ª se enfrentarán a los Celtics, y si ocupan la 8ª se enfrentarán coco a los Bulls de Chicago. Este entrenador empezó la temporada 2006 y ha sido sustituido por Mr. Hill. Este hombre estuvo en Europa entrenando, Randy Weidman, que anteriormente estaba en los Hawks de Atlanta, diciendo que con él nos sentimos mejor. Ya saben ustedes que esto es lo que se dice habitualmente: cuando un equipo no está conforme con el entrenador que tiene, lo echa y lo sustituye por otro. Lleva una media de 30 ganados y 24 perdidos desde que se ha convertido en el entrenador jefe de los Indiana Pacers. E indudablemente Hill, que sabe de lo precario de su situación, nos está diciendo en estas declaraciones que bueno, que está intentando que los entrenamientos sean más divertidos, que los jugadores tengan más flexibilidad en sus acciones de ataque, etcétera, etcétera. En definitiva, quería decir, un hombre puente para las aspiraciones de los Pacers de Indiana, que más que probablemente no pasarán de la primera ronda del playoff. Porque otra de las estadísticas tremendas es Detlef Schrempf, el jugador alemán de los Pacers de Indiana, dice que nunca han ganado en playoff los Pacers de Indiana más de un partido en toda la historia de la NBA. Así que fíjense ustedes cómo están las cosas. En 1986, Hill tuvo otra papeleta de estas gordas cuando tuvo que ponerse al frente de los Knicks de Nueva York,
situación que es una papeleta siempre, como pueden ustedes imaginarse. Hill en aquella situación lo hizo más o menos bien, fue un entrenador de transición y se lo quitaron de en medio los Knicks. Chuck Person, considerado el mejor rookie del año en la temporada 86-87, dice exactamente lo mismo, que con este entrenador juegan mejor. ¿Qué tendría de malo el pobre de Big Bird 6? Pues lo cierto es que su récord, ahí está, 28-12 en casa, es mejor que el que tienen en la temporada 88-89 con todos los partidos juntos, 28-54. Ahí está, jugando los Pacers de Indiana, que tienen a Reggie Miller, a uno de los mejores jugadores de la conferencia este. El posible enfrentamiento contra Chicago, pues él lo ve con dificultad, aunque Phil Jackson, como no, dice que tienen el máximo respeto para los Pacers de Indiana, aunque en el fondo yo estoy completamente convencido que él piensa que van a vencer fácilmente. Whitman, por su parte, un veterano jugador, dice que sea Boston o sea Chicago, ellos saben que nosotros no tenemos nada que perder y que podemos darle un susto y podemos ganar algún encuentro más de lo que ellos piensan. Pero tengamos en cuenta lo que acabamos de decir antes, solamente una victoria en toda la historia de los playoffs para los Pacers de Indiana. Si este hombre consigue 2 victorias, pasará al libro de récords de su propio club, es decir, los Pacers de Indiana, que los playoffs, está clarísimo, son clara carne de cañón. Hablando de playoffs, en los últimos instantes, en los últimos minutos, mejor dicho, del espacio de hoy, vamos con la historia de 2 grandes personalidades de la NBA. El primero, un hombre multicampeón con su equipo, los Boston Celtics. El segundo es Oscar Robertson, cuyo récord quedó batido hace muy pocas jornadas por parte de Magic Johnson. Ahí está. Ese es Bob Cousy, uno de los grandes. Fíjense ustedes en el baloncesto de los años 50 y 60 su manera de pasar. Robert Joseph Cousy, nacido el 9 de agosto del 28 en Nueva York. Fue a la Holy Cross University y fue elegido por Boston. Y Bob Cousy, inicialmente, aunque después veremos a Auerbach diciendo lo contrario, no era un jugador de la predilección de Auerbach, que no quería este tipo de pases. Fíjense ustedes qué pases para su equipo, y que sin embargo llegó a un acuerdo con Bob Cousy. Mientras esté en cancha Bill Russell, él se encargará del juego defensivo, yo me encargaré, o tú te encargarás del juego ofensivo. Esa canasta que acabamos de ver con 2 manos en el baloncesto del día sería impensable. Y aquí está precisamente el veterano, el venerable, el mítico Arnold Red Auerbach, que llegó a los Celtics después de haber sido preparador físico de la Marina de los Estados Unidos, explicando cómo le dio la libertad a su hombre Bob Cousy, mientras que los tableros fuesen dominados por ese otro hombre, ese que consigue esa canasta, Bill Russell, uno de los grandes de la NBA. Pero fíjense ustedes qué manera, qué fluidez en el juego por parte de Cousy. Ahí están colgadas las banderolas de la cantidad de campeonatos ganados, y ahí está Bob Cousy junto con el resto de sus compañeros celebrando los innumerables títulos de este equipo, 16 hasta el momento, máxima cota de la NBA. Hay que recordar que en aquellos tiempos los Celtics ocupaban la segunda posición en el Boston Garden, puesto que era mucho más importante el equipo de hockey sobre hielo de la ciudad de Boston, los Boston Bruins, y que sin embargo estos hombres le dieron la vuelta a la tortilla, conquistando campeonato tras campeonato. Ahí está Cousy, fíjense ustedes que malabarismos en las canastas de sus compañeros Tommy Heyson, etcétera, etcétera, que hicieron grande el baloncesto de la ciudad de Boston, con una manera de jugar, ya ven ustedes, de auténtico. Miren esta canasta, auténticamente malabar. Ahí está Cousy dando esos pases a Bill Russell, que han pasado a la historia, al mito de lo que la NBA significa. Ahí está la celebración de un triunfo más de los Boston Celtics, conducidos por Bob Cousy, uno de los grandes. Con música de show, puesto que si ha habido un jugador que ha producido show en la cancha con sus extraños pases para la época, ha sido Bob Cousy, jugador mítico, repetimos, de los Boston Celtics. El récord de 9.888
asistencias por encuentro de Oscar Robertson ha caído esta semana, como hemos visto en las imágenes. Vamos a ver cómo jugaba Oscar Robertson, mítico jugador en la posición de 1, de playmaker o base. Aquí está con la camiseta de los Cincinnati Royals. Él fue campeón olímpico en 1960 en Roma, en una escuadra americana en la que, entre otros, estaba, por ejemplo, Jerry West. Como profesional fichó por los Cincinnati Royals. Aquí estamos viendo cómo desarrolla su juego. Robertson era un jugador que tenía como punto esencial hacer que los demás jugasen, y esa ha sido una de sus características, a pesar de que su media de puntos por partido siempre ha sido altísima. Estamos viendo a un base de la generación de los años 60, años 70, mientras que Cousy lo fue de 10 años antes. Incluso viendo las evoluciones de Oscar Robertson, podemos comprender claramente cuál ha sido la evolución en ese puesto del baloncesto de una década a otra. Lo hemos visto con el trofeo de mejor jugador del este o de la confrontación este-oeste del All-Star Game, y aquí estamos viendo algunas de sus jugadas, asistencias, ahí lo vemos, y sobre todo su característica esencial, tiro y pase, combinando perfectamente ambas acciones. En un momento determinado de su carrera, Robertson, que no conseguía ser campeón del mundo con los Cincinnati Royals, cambió nada más y nada menos que a los Bucks de Milwaukee, que tenían a Lew Alcindor, después conocido como Kareem Abdul-Jabbar. Y aquí está la conexión Robertson-Lew Alcindor, funcionó perfectamente, y este hombre por fin pudo ser campeón de la NBA junto con Kareem Abdul-Jabbar, entonces llamado, repetimos, Lew Alcindor. Robertson ha tenido su récord de máximo asistente de la NBA nada más y nada menos que hasta hace una semana. Prácticamente 20 años, Oscar Robertson ha sido el hombre que mejores balones daba al resto de sus compañeros en la NBA. Oscar Robertson, nacido el 24 de noviembre del 38 en Charlotte, Tennessee, fue a la Universidad de Cincinnati y después se quedó en los Cincinnati Royals, comenzando ahí su carrera profesional. Ahora le podemos ver algunas veces en los partidos que enfrentan a las viejas glorias del este con las viejas glorias del oeste. Si no lo haces junto, está diciendo ahí Oscar Robertson, es imposible, si no lo haces en conjunto, ser campeón de la NBA. Gran hombre, Oscar Robertson, otra de las grandes figuras del baloncesto profesional americano. Y como siempre hemos guardado para el final las más mágicas imágenes. La última parte con Magic Johnson, naturalmente celebrando esa ruptura del récord de Oscar Robertson. Es el tiempo del show en la NBA aquí en la 2. Eso es lo que le pueden decir a un jugador cuando intenta tirar un tiro libre o meter una canasta como esa. La presión es fuerte, pero si te ponen un tapón como ese de Karim o de Hakim, mejor dicho, pues mejor. Ahora canastas desde lejos. Fíjense ustedes la colección. Bueno, después de este mate, después de este otro mate, cuidado, que el señor Thorpe va a perder. No creo que le pase eso. Ahí, gran canasta. Aquí Michael Jordan, como siempre, fíjense ustedes en la siguiente acción donde le da el balón. Va a meterla para abajo y miren ustedes dónde le da el balón a Michael Jordan, en el hombro izquierdo, ¿no? Y ahí, qué palmeo tan sensacional. Y aquí Dominique. Y ahora los tiros de lejos que decíamos, catapum. ¿Les parece difícil ese? Pues miren este. Catapum. Y vamos con el musical. Algunos expertos dicen que este juego, la característica esencial es pasar bien. Hemos visto acciones de posiblemente el mejor pasador de todos los tiempos en el baloncesto del mundo, Magic Johnson. Con él nos despedimos, no sin antes recordar que mañana a las 12 de la mañana
tienen una cita con un encuentro en la cumbre. Los Suns de Phoenix contra los Spurs de San Antonio. Hasta mañana.